Ricardo Medina Calvario, presidente del Instituto de Investigación y Capacitación para las Ciencias Biológicas, AC, y colaborador de este espacio con la sección de Medio Ambiente, que hoy nos trae un tema pues muy ad hoc, sobre todo ante este nuevo gasolinazo que se cierne sobre eso, que pues, están diciendo que igual nos la perdonan, pero si nos la perdonan va a ser por un ratito, no creo que por mucho tiempo. Jorge, un mes si acaso, ¿no? Muy buenos días. ¿Cómo lo ves tú, mi Richard? Buenos días. Pues sí, venía escuchando que derivado de las variables económicas que se están manejando actualmente, un poco la baja del dólar, la baja del petróleo, dólar, sí. Entonces quizás hay la gasolina, espacio, ¿no? Y bueno, sobre todo la coyuntura política, que por supuesto técnicamente hablando van a decir que no, pero ante esta situación de la unidad nacional seguramente, como ya se ha explicado, se van a agarrar bastante, van a decir que van a ver qué magia van a hacer para aguantar un aumento nuevo a la gasolina que estaba previsto sí, para el este viernes. Sí, que entraría en vigor el sábado. Entraría en vigor el sábado, entonces seguramente el presidente de la Comisión Reguladora de Energía estaba escuchando que dice que existen las condiciones para que o no aumente o aumente unos cuantos centavos. Así es. Lo cual hará que la población pues quede satisfecha y crezca la unidad nacional, que definitivamente debe de estar, ¿no? Pero bueno, es un tema que tenemos que seguir abordando desde diferentes puntos de vista, y uno de ellos es el medioambiental, porque precisamente, y ya lo hemos tocado en este programa, que derivado de la reforma energética, la idea era acrecentar, apoyar, invertir en energías renovables, limpias, verdes, de la manera en que se le quiera llamar. Pero ¿qué pasa cuando estamos influenciados por el ámbito internacional y sobre todo de Estados Unidos? En el que a nivel internacional México es signatario de varios acuerdos, Estados Unidos también, y teniendo este objetivo, esta meta de utilizar más energías renovables, limpias, verdes, y esto apoyado sobre todo en el caso particular de México con una ley de cambio climático que ya hemos mencionado, que somos de los pocos países y pioneros inclusive en manejar una ley de cambio climático. Esto es emitir menos gases de efecto invernadero. Al día de hoy podemos mencionar que México más o menos utiliza o tiene 25% de sus energías son limpias, renovables, verdes, y que con esta ley para el año 2025 se plantea que hasta el 35% de las energías de este tipo se estén utilizando para cumplir con la ley del cambio climático. Sin embargo, estamos escuchando, por ejemplo, del lado de nuestro vecino del norte, que Donald Trump acaba recientemente de desatorar la utilización o el crecimiento de dos oleoductos, uno que va de Dakota del Norte al estado de Illinois y otro que va de Alberta, Canadá, a refinerías, en los dos casos refinerías del Golfo de México, le hace el estado de Texas, para poder utilizar y generar más combustible a través de hidrocarburos. Entonces esto trae como consecuencia la mayor emisiones de gases de efecto invernadero a todo el planeta, y se rompe con el esquema que se venía manejando desde la Cumbre de París del año antepasado, en el que la idea era bajarlos. Bueno, y esta ha sido una idea que se trae desde hace mucho tiempo. Entonces, la utilización y el crecimiento de estos oleoductos para que se transformen en las refinerías en combustibles hace que nos esté fallando esto de la utilización de energías limpias. Pero bueno, ¿qué es una energía limpia, verde o renovable? Es aquella que en su proceso de extracción, procesamiento o distribución va a generar un impacto, porque todos los proyectos, como lo hemos mencionado aquí, y en este caso la creación de energía, pues va a conllevar un impacto positivo e impactos negativos. Pero la idea de estas energías alternativas pues es que contribuyan con un impacto negativo muy controlable, mitigable, prevenible, y que impacten a los recursos naturales y sobre todo a la humanidad de manera menor a la utilización
de combustibles fósiles. Y bueno, también esta utilización conlleva este punto básicamente, que es la baja en este tipo de utilización de combustibles fósiles. En México le hace gasolina, bajarlo de manera importante. Por supuesto que la utilización de energías alternativas también, como lo he mencionado, causa algunos impactos, que de repente se da un boom, por ejemplo, de la utilización de energías, sobre todo para la creación. Tenemos dos tipos: energías alternativas para creación de energía eléctrica y creación de combustibles. En el caso, por ejemplo, muy sonado de Brasil, de la utilización de biocombustibles, donde grandes porciones de selva se deforestaron para crear biocombustibles. En el caso de México también se han cambiado usos de suelo para la utilización y la creación de biocombustibles. Entonces, bueno, estos son impactos significativos. Otro impacto que se dio, porque fue un boom, la creación de campos eólicos para generar energía eléctrica a través de la energía que nos produce el viento. Y se empezaron a poner grandes campos eólicos sin percatarnos, o en un inicio sin considerar las rutas migratorias de las aves e inclusive de los murciélagos, donde ustedes han visto seguramente en fotografías, en videos, que los campos eólicos se crea esta energía a través de poner aerogeneradores, o sea, turbinas, hélices, que van girando a cierta velocidad para que esto produzca esta energía eólica, y que las aves al pasar por ahí pues eran dañadas. También se ha producido grandes cambios de uso de suelo. Entonces lo que se tiene que hacer es crearlos y generar esta energía a partir de el conocimiento de el uso de suelo que se está teniendo, la manera de cómo cambiarlo, aplicar correctamente los instrumentos de política ambiental que se deben de dar, como es el caso del impacto, para que se prevean estos impactos que se van a generar y poder alcanzar esta idea del 35% de energías renovables para el año 2025. Hay otros tipos de energía limpia, la maremotriz, la geotérmica, que dejan a un lado seguir explotando los biocombustibles. La idea también de la utilización de estas energías y de la llamada reforma energética es, por supuesto, bajar la utilización de los combustibles fósiles como la gasolina, pero que debe de ir de la mano de otros procesos, de otras alternativas, como es la mejora en el transporte público, que, como también ya hemos mencionado, pues no es en la Ciudad de México, sobre todo, con reglamentos no bien estudiados, con la poca inversión que se da en el metro, por ejemplo, en la Ciudad de México, hace que los combustibles fósiles pues sigan siendo utilizados. Y a pesar de un costo mayor, me estaba dando cuenta ahorita en la Ciudad de México, en algunos delegaciones está hasta en 18 pesos con 13 centavos la gasolina. Sí. De todos modos, no deja de haber filas en las gasolinerías. Y además, como último punto, que cómo podemos dejar de utilizar la gasolina cuando, por ejemplo, en la Ciudad de México, la idea de esta liberalización de los precios es para crear más gasolinerías, pero que se van a pelear los municipios circunvecinos, porque dijo el jefe de gobierno que en la Ciudad de México ya no se va a permitir poner más gasolinerías. Entonces, bueno, es un juego de que libero el precio, dejo de utilizar gasolina, pero no dejo poner más gasolinerías, me muevo hacia los municipios circunvecinos, al Valle de México, a la megalópolis, y finalmente voy a utilizar los combustibles fósiles y va a ser un cuento de nunca acabar. Entra la política y es a donde nos pega de manera importante, y entonces la utilización de estas energías, ya lo mencioné, como le gusten ustedes llamar, pero vamos a manejarlo como energías alternativas, es donde nos pega definitivamente en una inversión que todavía hoy en día es cara, y para lograr los objetivos de la Ley General de Cambio Climático, pues bueno, nos quedan 8 años para ser exactos. Entonces, bueno, se tiene que trabajar fuertemente. Ya veremos cómo se comporta el petróleo,
el dólar para poder seguir invirtiendo en estas energías. Y bueno, conseguir que algún día, además porque ya no hay tanto petróleo, y que se pueda refinar, entonces dejar de utilizar estas gasolinas. Así es. Verificar bien los impactos de la creación o la utilización más bien de estas energías alternativas y bueno, seguir trabajando en ellas. Esa es la idea que tenemos y espero que se pueda conseguir muy pronto. Sí, definitivamente, Richard, pues ante esta situación que prevalece aquí en el panorama nacional y desde luego en el mercado internacional, con costos cada vez más altos de gasolina y también todo lo que implica, porque pues estos costos tan altos de la importación de gasolinas y que no se hizo la inversión y todo lo que hoy lamentamos, pues esa inversión no se hizo simplemente porque siempre ha sido la corrupción la que impera aquí y siempre ha sido más negocio comprar la gasolina, porque ahí pues todos se llevan una parte, ¿no? Así es. El que exporta, el que distribuye, entonces por eso más que nada no se hizo la inversión en más refinerías, pero hoy lo que aparece como la solución más viable es desde luego el biocombustible. Estaba yo viendo reportajes de que en algunos lugares aquí en México ya se está vendiendo a nivel hormiga, si quieres, pues este biocombustible en lugares como Veracruz, como Oaxaca. La gente ya no va a la gasolinera, va ahí con el que le expende su biocombustible y además es lo más barato, están vendiendo el litro en 6, 8 pesos. Más o menos. ¿No? Tu vehículo pues no emite absolutamente ningún contaminante, ¿no? No tienes que hacerle ninguna modificación, absolutamente ninguna modificación. Lo único que te piden es que cuando cambies de gasolina a biocombustible, lo empieces a utilizar mezclado, es decir, medio y medio tanque para que no tengas problemas, sobre todo al encender en frío el vehículo, problemas de potencia, pero incluso muchos vehículos, muchos usuarios de vehículos dicen que responde todavía mucho mejor a los biocombustibles. Se está haciendo a nivel hormiga, veía yo un reportaje donde pues prácticamente ahí en la granja están haciendo el biocombustible, ahí mismo te lo despachan y a todo dar, ¿no? Claro, aquí pues los que van a poner el grito en el cielo son los señores de la ONEXPO, todos los distribuidores, pero ellos mismos pueden empezar a mutar, tener combustible alternativo y combustible, gasolina, ¿no? Gasolina. Imagínate que llegaras a una estación de servicio y cargues de las dos, ¿no? O bueno, cargues medio tanque de una y después medio tanque de otra, de la otra. Y eso aparte de reducirte los costos, te baja los problemas de contaminación atmosférica, te baja los problemas de la economía en la repercusión de los costos para desplazar a todos estos productos. Pero claro, todavía pues no hay esta cerrazón a dejar entrar, que son la solución. O sea, vaya, yo de veras no me explico cómo es que no hemos tenido ya que tomar la solución. Yo me imagino que ayer presentó su libro López Obrador, donde dice él que de ganar las elecciones al final de su sexenio no tendremos que importar absolutamente nada de gasolina. Así es. Y yo me imagino que él está asesorado por este lado de muchos científicos, Mario Molina, todos están ahí en su equipo, y yo creo que si el señor López Obrador o el gobierno que se ponga a hacer, porque uno dice, ay, yo oí ahí las críticas, este señor está ya haciendo promesas mágicas, pues si en vez de hacer refinerías nos ponemos a trabajar en los biocombustibles, no vamos a necesitar ya. Estoy viendo que para el 2018 Pemex, por primera vez en la historia, va a importar crudo, por Dios. O sea, cuando el destino nos alcance, el destino ya nos alcanzó. A partir del 2018, México va a comprar petróleo, señores. Imagínense qué espanto es esto. Entonces, si nos vamos por los biocombustibles, obviamente ya no vamos a necesitar comprar gasolina al exterior. Claro que el gobierno no lo hace ahora, esta sería la solución inmediata. El gobierno no lo hace porque el negocio sigue siendo
comprar gasolina al exterior. Ahí se llevan una tajada millonaria los exportadores, los distribuidores, el gobierno, Romero Deschamps con sus pipas. Ahí está el negocio, pero si nos ponemos a hacer combustible como se hace ya a nivel hormiga en las granjas y se está vendiendo ya en algunos lugares del país, la gente va con desconfianza y ve que en realidad es hasta benéfico para los motores. Extiende la vida de los motores el uso de los biocombustibles y claro, no lo dejan pasar. Yo supongo que, por ejemplo, si López Obrador, en caso de que llegara a ganar, para muchos dicen Dios no lo quiere, pero si se toman medidas como esta y se empieza a impulsar, claro, también dicen de los biocombustibles, no, es que entonces vamos a consumir y vamos a deforestar. No, prácticamente pues se hace hasta con bagazo, ¿no? El con bagazo de caña. Con todo lo que se desecha, prácticamente se puede fabricar el biocombustible y con muchas, creo que hasta con el mijo, ¿no? Y ¿Sabes qué, Jorge? La situación efectivamente es económica, ¿no? Ajá. Se supone que se hace la liberación de la gasolina para que mayor gente pueda invertir en el negocio y sobre todo la gente extranjera, que nada tiene de malo, es una economía dinámica, vivimos en un capitalismo, nada más que bueno, hay que frenarlo. Y efectivamente, no importa quién llegue hoy en día, cada quien tendrá opinión de los políticos. Claro. Sin embargo, hay acciones que se deben de tomar y deben de tomarse ya, como este cambio de combustibles, ¿no? De combustibles alternos. Ayer el jefe de gobierno entregó 600 taxis, me parece que es el número, de taxis eléctricos para poderlos utilizar en la Ciudad de México, contribuyendo así un poco a la baja en la utilización de la gasolina. Los mismos gasolineros, la idea que se tiene es que sus negocios sean multifactoriales, digamos, que la tienda de conveniencia, esto que dices, Jorge, es muy interesante, poder cargar la mitad de tu tanque con biocombustible y la otra mitad con gasolina. Sí, porque desarrollar... no se trata de desplazar esos negocios y toda esa infraestructura y toda esa inversión. Yo entiendo que es un negocio, claro, y tienes que recuperar toda la infraestructura, pero si empiezas a mutar a los mismos gasolineros, o sea, deberían de adelantarse ya los gasolineros y empezar a ofrecer combustible alternativo en sus estaciones para que la gente más se vaya familiarizando, tenga la confianza. Claro, hoy la gente ve, te digo, una bombita pues, casera. Y da desconfianza. Y les da desconfianza cargar, claro, cuando es mucho más económico y mucho más beneficioso para el ambiente, para sus vehículos y para su economía. Fíjate, un círculo totalmente virtuoso. Claro, sí, nada más hay que tener en cuenta lo que decías, y ya se mencionaba, los impactos que generan todo proyecto, toda acción de la humanidad conlleva un impacto. Hay que saberlo medir, hay que saberlo controlar, mitigar, prevenir, etcétera. Eso es algo importante. Los boom de repente de la conservación de los recursos, no nos podemos ir a los extremos, no es blanco y negro. Ahora todo me voy para acá y de manera tajante hago una deforestación total de ciertas partes de la selva porque ahí me puede producir mayor economía. Ya no nada más es por el biocombustible, es porque me produce una mayor economía. Entonces la parte de conservación de los recursos se pierde, volvemos a caer en la parte económica. Sin embargo, por supuesto que la idea que traemos y que se tiene es luchar porque haya mayor inversión en energías alternativas, tanto para producción eléctrica como para combustibles. Eso es algo muy importante, que ojalá nuestras autoridades lo vean, que haya impulso en este sentido, a pesar de recortes presupuestales, claro, y demás. Mayor información hacia la gente, porque efectivamente esto pasa mucho. La desconfianza por falta de información deja que se utilicen estos biocombustibles que se producen a nivel casero. Por ejemplo, me dice aquí Rolando, es muy riesgoso vender combustible fuera de estaciones de servicio. El biocombustible no es tan inflamable, digamos, o tan peligroso como la gasolina, ¿no? De hecho, la gasolina, pues eso es algo que ya mencioné. La gasolina, pues, vemos en las películas que explota y no pasa así. El combustible está, y no es defender a las gasolinerías, pero es una realidad. El combustible hoy en día está en un tanque de doble pared que se le llama, de acero al carbón, bajo tierra.
de manera hermética, que es muy difícil que se produzca una explosión. Debe haber unas condiciones muy difíciles de conseguir, por no decir imposibles. Entonces también por falta de información hay esa satanización desde el punto de vista riesgo a la gasolina. Lo mismo pasa con los biocombustibles. Efectivamente es mucho menos riesgoso que la gasolina. La gasolina se puede incendiar, por supuesto. Exacto. Entonces, no es tan volátil, no es tan volátil. No es volátil como todos los compuestos sin embargo, las gasolinas, los bencenos y todo. Claro, la falta de información hace que te vayas hacia los dos lados, ¿no? Piensas que puede pasar una catástrofe cuando no, los biocombustibles de la misma manera. Falta esta inversión para que se puedan sacar a relucir estas energías alternativas, llámese combustibles o llámese energía eléctrica, pero la idea es pues proporcionarle a la población la información que le permita poder empujar hacia la utilización de estas energías alternativas y hacer que los gobernantes en algún momento entiendan y nos lleven hacia ese camino. Ya no nada más es una mera cuestión política. No es ponerse a construir refinerías, porque ahorita no tenemos ni los recursos para la inversión, claro, ¿no?, de hacer refinerías, ni yo por eso no dice aquí este señor, no explica como suele hacerlo López Obrador, pero yo imagino que tendrá una asesoría en este sentido, tirar hacia allá. Y pues como te digo, y no estoy promoviendo su idea, como tú dices, quien llegue debe de poner la vista ya en otros recursos y en otros tipos de combustibles alternativos, porque ya no, ¿a dónde vamos a llegar con tanto gasolinazo? Claro. ¿A dónde vamos a llegar con tanto? Nos va a pegar en la economía. Si utilizamos, podemos ser autosustentables incluso con la poca gasolina que hacemos aquí, en nuestras refinerías ya que están más para allá que para acá, claro, con la poca gasolina que se produce aquí y los biocombustibles, yo creo que con eso podemos ser autosuficientes en el consumo de combustibles. A lo mejor comprar, pero ya mucho menor medida, ¿no? Claro, si me permites, cuando tenemos que impulsar hoy en día ya a un grupo de gentes, a una persona, porque es difícil encontrar un tlatoani hoy en día, pero un grupo de personas que ya puedan, no nada más en el medio ambiente, en la economía, en la salud, en la locución, sacarnos de este bache en el que estamos. Debemos de impulsar en el 2018 a alguien, pero a un grupo de gentes que nos puedan sacar adelante, porque ya no aguantamos más, y ya no hablemos de las futuras generaciones, de la que estamos viviendo ahorita. Exacto. Está muy complicado. Tenemos que acabar con la corrupción, con la impunidad y con la desigualdad en este país. Si le quitan el negocio a Romero Deschamps, yo creo que ahí comenzará una reforma energética efectiva. Sí, pero esa parte de la corrupción, bueno, hay que luchar por quitarlo. Eso debería ser la parte número uno de la reforma energética y de cualquier reforma, ¿no? Fuera corrupción, impunidad y desigualdad en este país. Esos son de los tres principales problemas que los que dicen que saben son lo que debemos de abordar, ¿no? Y de ahí se despliega todo lo demás. Esperamos conseguirlo muy pronto. Ojalá pronto podamos ver estaciones de servicio con combustible alternativo y estaciones de servicio de biocombustible. Claro, ¿no? Ojalá que así aquí sea. en la ciudad, puta, ¿no? Ahorita sería la salvación de ver esto, ¿no? Gracias, querido Ricardo, como siempre. Jorge, muchas gracias, buen día. Como siempre, gracias. Tu aportación. Vamos a hacer un corte, queridos amigos, y regresamos con más aquí en Disyuntiva TV.